Sufro una enfermedad llamada síndrome de Charles-Bonner o alucinaciones visuales de liberación, si quieres ser más técnico. Es un trastorno mucho más común de lo que se cree. Se calcula que hasta la mitad de las personas con pérdida gradual de visión experimentan uno o más episodios a lo largo de su vida. Sin embargo, apuesto a que la mayoría de ustedes nunca ha oído hablar de ella. El motivo es que la mayoría de los afectados tememos contarle a alguien lo que sufrimos. Pero me estoy adelantando. Me llamo Mark y tengo 26 años. Hace 2 años me desperté con mi visión terriblemente borrosa, con todos los bordes y detalles nublados como si alguien hubiera untado vaselina en la lente de una cámara. Y nunca mejoró. Me asusté y fui a consulta con el Dr. Albert lo más rápido que pude. Tuve que tomar un taxi en lugar de subirme al coche que había conducido sin incidentes desde que lo compré 3 años antes. El médico me hizo algunas pruebas y algunas preguntas. ¿Ha tenido mucha sed últimamente? ¿Con qué frecuencia orina? ¿Cómo describiría sus niveles de cansancio? Y luego me dio el diagnóstico que cambió mi vida para siempre. Diabetes, tipo 1. Me explicó que tendría que inyectarme insulina en cada comida, y que si comía los alimentos equivocados sin controlar mi nivel de azúcar en sangre podría caer en coma, o algo peor. Luego me habló de lo que sucedió con mis ojos. Mark, tu diabetes te provocó una maculopatía. ¿Sabes lo que es eso? Negué con la cabeza, aturdido por el diagnóstico, y el Dr. Albert continuó. Es cuando la diabetes afecta a los vasos sanguíneos de la parte posterior del ojo, obstruyéndolos y provocando fugas en la mácula, la parte central de la retina que ayuda a percibir los colores y los detalles. Cuando estos vasos sanguíneos se filtran en la mácula, pueden causar daños importantes. Con un nudo en la garganta, pregunté, bien, ¿cómo podemos mejorar esto? No pude ver bien la cara de Albert cuando habló, pero su tono de voz fue suficiente para decirme lo que me temía. Lo siento, Mark, respondió con gravedad. Tal vez si nos hubiéramos dado cuenta un poco antes podríamos haber tenido algunas opciones de tratamiento disponibles, pero me temo que el daño ha sido bastante extenso. Podemos tomar medidas para detener el desarrollo de la enfermedad, pero me temo que es irreversible. Sentí como si mi mundo se derrumbara a mi alrededor. Tenía 24 años y estaba en mi mejor momento. Era activo, jugaba baloncesto y montaba en bicicleta un par de veces a la semana. Y ahora me habían arrebatado la salud, el cuerpo y la vista. Los primeros 6 meses fueron duros. Rompí con mi novia, una chica dulce llamada Sandra con la que intenté que las cosas funcionaran, pero lo arruiné porque estaba enfadado todo el tiempo. Perdí mi trabajo, porque si hay algo que necesita un arquitecto son sus ojos. Incluso me peleé con muchos de mis amigos, inventando excusas para no salir con ellos hasta que dejaron de llamar. Sentía celos, envidia de que ellos pudieran seguir viviendo mientras a mí me arrebataban todo. Me convertí en un recluso, sin salir de mi apartamento, sin apenas molestarme en lavarme, afeitarme o vestirme cada día. Estaba tan seguro de que mi vida se había acabado que dejé incluso de intentar vivirla. Era un idiota. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de ello, pero al final fue la enfermera que me visitaba en casa, una mujer alta, sensata y experimentada llamada Carol, quien me lo hizo notar. «Eres un idiota», me dijo. «¿Qué?», le pregunté, sorprendido por su lenguaje. «Así que tienes diabetes, ¿sabes cuánta gente la tiene?», preguntó, y luego, antes de esperar mi respuesta, continuó hablando. ¿Crees que todas esas otras personas se esconden en sus apartamentos, negándose a seguir adelante con sus vidas? Perder la vista es terrible y te compadezco, pero no es excusa para rendirse. Pero tú no. Argumenté, intentando defenderme, pero ella no había terminado de hablar. Uno de los hombres más valientes que conozco quedó paralizado del cuello para abajo cuando era solo un niño y no se ha rendido. Puedes hacer mucho más con tu vida, y tienes gente que quiere ayudarte a hacerlo, pero ni siquiera te molestas en afeitarte esa barba. Deja de ser un llorón y marca la diferencia. Estaba furioso por su insensibilidad y le dije que se fuera. Le dije que se lo diría a sus superiores, pero ella se rió y me dijo que no lo haría. Esa noche me afeité. Abrí las cortinas y miré a mi alrededor. Las cosas estaban borrosas, pero cuando miré de verdad, pude ver las cosas esparcidas por mi casa. El desorden en que había dejado que se convirtiera.
Cuando Carol volvió la semana siguiente, el lugar estaba ordenado. Yo estaba bien afeitado, vestido, incluso intenté peinarme. Ella no dijo nada al respecto, no mencionó la discusión de la semana anterior, pero me llevó a tomar un café. Me guió por la acera hasta la cafetería, hablándome, tranquilizándome. Era desalentador, aunque estaba a menos de una manzana, pero me sentí tan orgulloso cuando llegué. Carol y yo hablamos, y creo que hasta me reí. Después me acompañó a casa y, cuando me ayudó a entrar, me dijo, me alegro de conocerte por fin, Mark. Ese día fue el comienzo de mi nueva vida. Me mudé a un piso nuevo, una planta baja, y me uní a un grupo de jóvenes con discapacidad visual. Hice amigos. Salía todos los días, aunque solo fuera a dar un paseo, pero me esforzaba por ver lo que podía del mundo. Compraba lo que podía, pero los Johnson, una pareja de ancianos que trabajaba en la tienda local, me traían las compras una vez a la semana. Terry es un viejo cascarrabias, así que se niega a mimarme, y me ha dicho que me respeta por ser como soy, por mantener mi independencia, por no rendirme. De un tipo como él, es una de las cosas más dulces que he oído nunca. Las cosas iban tan bien, pero hace un año, empezó a suceder. Entré en mi salón, con una taza de café en la mano, y vi un carruaje fúnebre victoriano parado justo ahí, sobre mi alfombra, con 2 caballos enormes y orgullosos, adornados con largos penachos negros en las bridas. Permanecían inmóviles mientras el conductor, un hombrecillo barbudo con traje de época y sombrero de copa, jugueteaba con las riendas y me miraba expectante. Extrañamente, eran mucho más claros que las habituales formas borrosas que podía ver. Casi me oriné encima. Dejé caer la taza, derramando el café caliente sobre mis pies descalzos, saltando hacia atrás con un grito de dolor. Y cuando volví a fijarme en los caballos y el carruaje, habían desaparecido. En ese momento me pregunté si me estaba volviendo loco. Y creo que la mayoría nos preguntaríamos lo mismo, lo cual es comprensible. ¿Cómo te sentirías si hubieras visto exactamente lo mismo en tu casa? A menos que seas Jack el Destripador, imagino que muchos de ustedes no tienen un carruaje y caballos por ahí. Yo, desde luego, no lo tenía. Al final, después de maldecirme a mí mismo y de engañarme un poco, conseguí convencerme de que no había visto lo que creía haber visto, que no era más que una alucinación muy vívida. Esto pareció funcionar y continué con mi vida, aunque en los días siguientes entré en la misma habitación con un poco más de cautela. Y finalmente, lo olvidé. 2 semanas después, vi una bola naranja gigante, estaba flotando en mi baño. Me quedé con la boca abierta durante 10 segundos, mirando aquel extraño globo levitatorio, un poco más grande que un balón de playa, que colgaba en el aire sobre la bañera, antes de cerrar los párpados con fuerza y susurrarme, «Eso no está ahí, eso no está ahí». Al cabo de 5 segundos volví a abrir los ojos. Y ya no estaba. ¿Alguna vez has dudado de tu propia cordura? ¿Cómo para preguntarte si lo que estás viendo está realmente ahí, o si tu mente te está traicionado? Sinceramente, comparado con la pérdida de visión, la perspectiva de perder la cordura era mucho más aterradora. Había luchado contra la adversidad y me enorgullecía de no ser solo un superviviente, sino alguien que vive su propia vida. ¿Cómo iba a hacerlo si estaba loco? Apenas dormí aquella noche y seguí nervioso durante días. Cualquier señal de movimiento o cualquier forma desconocida me aceleraba el pulso, me hacía dudar de si realmente estaba allí. Fue la época más dura por la que había pasado, peor incluso que la que viví después de que me diagnosticaran diabetes. Al menos, cuando el doctor Albert me había hablado de la diabetes, tenía un pronóstico definitivo, un profesional médico me había dado datos, mi enfermedad era física, tenía un nombre y, lo más importante, tenía un plan de tratamiento. Pero esto era otra cosa. Mi propia mente se había vuelto contra mí, mis sentidos y mi percepción de la realidad se habían vuelto retorcidos y poco fiables. Solo cuando te encuentras en esa situación te das cuenta de lo aterrador que es. Tus sentidos y la forma en que tu cerebro los interpreta son tus únicas defensas verdaderas contra el peligro. Percibes el peligro y lo evitas, impidiendo que tu cuerpo sufra daños. Pero, ¿qué ocurre cuando no puedes confiar en que tu percepción te alerte de los peligros que realmente existen? Carol fue la primera en detectar el problema, al darse cuenta de mi actitud nerviosa.
Me preguntó qué me pasaba, si necesitaba hablar de algo, pero le dije que no, que estaba bien pero que no había dormido bien. La última parte era cierta, no había podido cerrar los ojos. La sola idea de ser internado, pasar el resto de mis días como un zombi, sedado y vestido con un pijama azul en una habitación blanca con la única compañía del eco de los gritos de mis compañeros de celda, me aterrorizaba. Pero, ¿cuál era la alternativa? ¿Vivir como un riesgo para mí mismo y para los demás? Al final, opté por ignorarlo. Pensé que si era capaz de desenvolverme con los demás sin que se dieran cuenta de lo que me pasaba, con eso me bastaba. Pasó un mes entero hasta el siguiente incidente, y realmente pensé que tal vez había dejado atrás todo esto. Cada día que pasaba aumentaba mi confianza, así que el miércoles por la mañana salí a la soleada calle sintiéndome bastante despreocupado. Todos los miércoles me tomaba un café con leche en la misma cafetería que visitaba con Carol. Era una costumbre que me daba mucho placer y que me había hecho forjar amistades con otros clientes habituales y con el personal, incluido el dueño del lugar. Mientras avanzaba por la calle, bastón blanco en mano, miraba a mi alrededor, observando los colores y las formas del mundo que me rodeaba. Disfrutaba del sol en la cara y del canto de los pájaros. Era un buen día. Y entonces los vi. Un grupo de peregrinos, 6, todos vestidos a la usanza de los colonos, sentados con las piernas cruzadas sobre el asfalto. No me miraron, sino que se enzarzaron en una conversación acalorada pero extrañamente silenciosa. Me quedé inmóvil, mirándolos fijamente. Seguían discutiendo, gesticulando furiosamente el uno con el otro, pero no podía oír sus voces, a pesar de que, a juzgar por su mal humor, debían de estar gritándose. Paralizado por la conmoción, el bastón blanco se me cayó de los dedos entumecidos. Me giré para marcharme, desesperado por huir de la inquietante visión, pero tenía tanto pánico, tanta prisa, que pisé el bastón. Rodó bajo mis pies y, sin darme cuenta, caí al suelo. No frené la caída a tiempo, me golpeé la mejilla contra el suelo y me despellejé las palmas de las manos. Oí el grito de una transeúnte, una mujer amable y preocupada que corrió a mi lado. Se arrodilló a mi lado, me ayudó a levantarme y me puso un pañuelo en la mejilla palpitante que, según me informó, sangraba. Intenté decirle que estaba bien, que no había nada de qué preocuparse, pero esta buena samaritana insistió en llevarme con doctor para que me examinara las heridas. Ahora que lo recuerdo, estoy seguro de que sabía que mi evidente angustia no tenía nada que ver con la caída. En aquel momento me sentí avergonzado y enfadado, pero ahora me doy cuenta de que tengo una deuda con ella. Sin su intervención, no sé cuánto tiempo habría pasado antes de que me derrumbara y acabara en un manicomio por el estrés. Mark, ¿por qué no me cuentas lo que pasó?, preguntó el doctor Albert. Le pedí a la mujer que me llevara con él, mientras me frotaba suavemente la mejilla con desinfectante. Le expliqué que solo había perdido el equilibrio, que no me había pasado nada, pero creo que se dio cuenta de mi agitación subyacente a través de mis débiles respuestas. No volvió a preguntar sobre eso, no forzó la situación, simplemente me preguntó qué podía haber causado mi caída. Luego me preguntó cómo había estado últimamente. Cuando terminé de murmurar la respuesta menos extraña que se me ocurrió, me puso una mano suave y tranquilizadora en el hombro. Mark, repitió suavemente, ¿por qué no me cuentas lo que pasó? Eso me quebró y comencé a llorar. Le conté lo asustado que estaba, lo mucho que había luchado por mi independencia y que ahora sabía que me la iban a arrebatar. Me escuchó pacientemente y me pidió que le dijera por qué pensaba eso. Hice una pausa, respiré hondo y reflexioné. Este era el punto de no retorno. Pero en realidad, ¿qué otra opción tenía? Así que con lágrimas corriendo por mis mejillas, le conté todo al doctor Albert. Le conté lo del caballo y el carruaje, el globo naranja y los peregrinos. Le conté cómo había vivido cada día con miedo. Cómo me aterrorizaba estar perdiendo la cabeza. El doctor Albert se quedó pensativo un rato y luego dijo, Mark, no creo que estés perdiendo la cabeza. La sensación de alivio en ese momento fue tan poderosa que me abrumó y me dejó sin habla. ¿Dices que, aunque has visto esas cosas, nunca has oído ningún ruido? ¿Has detectado algún olor o experimentado alguna otra sensación física, como tocarlas? Negué con la cabeza y me dio otra palmada en el hombro. Mark, ¿has oído hablar del síndrome de Charles Bonnet?
Charles Bonnet, ¿quién?, pregunté, confuso por el inesperado giro de la conversación. De acuerdo, te lo explicaré, dijo amablemente el Dr. Albert. Charles Bonnet era un naturalista suizo nacido en el siglo XVIII. Descubrió una curiosa afección en su anciano abuelo, que estaba casi completamente ciego debido a unas cataratas. El anciano experimentaba regularmente alucinaciones visuales, incluyendo patrones aleatorios e incluso personas y lugares. ¿Te suena? Sí, respondí, aún confuso. ¿Sufro demencia? No, Mark, en absoluto, me tranquilizó el Dr. Albert. ¿Sabes cómo funciona la percepción? En términos sencillos, los ojos captan la luz a través del iris y la pupila, que se procesa a través de la retina y se traduce en señales eléctricas que son descodificadas por el cerebro, que simplemente organiza estas señales en una imagen reconocible. ¿Me entiendes? Asentí con la cabeza, empezando por fin a comprender. Cuando la retina se daña, como en el caso de la degeneración macular, esas señales se deforman y se confunden. El cerebro sigue recibiéndolas, así que hace su trabajo, traduciendo estas señales distorsionadas en una imagen. En cierto modo, rellena los huecos. A veces rellena esos huecos con colores, dibujos, criaturas y lugares que no están presentes. Y esto se llama síndrome de Charles Bonnet. Casi lloro de alivio cuando escuché eso. Entonces, ¿no estoy loco? En absoluto. Se trata de una enfermedad totalmente física, tu mente funciona perfectamente. Si sufrieras algún tipo de enfermedad mental, tus delirios no se limitarían a un solo sentido, oirías a esos intrusos, los olerías, incluso los sentirías. Esta es una condición relacionada únicamente con tus ojos, no con tu cerebro. Cuando salí de la consulta del Dr. Albert sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Claro que mi visión seguía siendo un problema, pero ahora que sabía que solo era un problema de mis ojos, no de mi mente, sabía que podía manejar la situación. Estaba preparado para volver a enfrentarme al mundo. Pero desde entonces he tenido muchas visiones extrañas. Vi una enorme cascada en el parque, con una bruma nebulosa y mariposas revoloteando a su alrededor. Vi a un guerrero nativo americano, con un enorme tocado de plumas, sentado en un taburete del mostrador de la cafetería. Vi una intrincada, y bastante imposible, estructura de andamios cruzando toda la fachada de mi bloque de apartamentos. Y el 4 de julio del año pasado incluso vi un gran dragón verde en el cielo, girando y retozando en el aire. Todo parecía total y completamente real, pero ahora que sabía que no eran más que trucos de mis ojos, ya no me resultaban inquietantes. De hecho, llegué a disfrutarlos, incluso a verlos como pequeños espectáculos u obras de arte únicos y entretenidos que existían únicamente para mi placer y el de nadie más. Llegué a darles la bienvenida. Pero hace un mes, la vi. Era de noche, siempre es de noche cuando la veo, y me estaba preparando para acostarme. Fui a la cocina a por un vaso de agua y grité cuando vi la figura en la esquina. Era alta, con diferencia la mujer más alta que había visto nunca, y aunque estaba encorvada, me sacaba al menos 15 centímetros. Estaba acostumbrado a ver personajes vestidos de forma estrafalaria y anticuada, pero esto era diferente. No parecía un atuendo de una época, sino una extraña mezcla de prendas. Llevaba una chaqueta de smoking, negra y ceñida a la figura, adaptada a la silueta femenina, sobre una vieja y sucia camiseta con volantes. Y para completar el conjunto, llevaba una corbata roja brillante. En las manos, que extendía a ambos lados como encogiéndose de hombros, o tal vez tanteando la lluvia, llevaba unos guantes blancos y sucios. Sus dedos eran desproporcionadamente largos, casi como arañas, y de vez en cuando se contraían de forma brusca, como si deseara agarrar y apretar algo con ellos. En la parte inferior llevaba unos pantalones cortos del mismo color carmesí que la corbata, sobre unas medias negras opacas. Sus piernas eran largas y ágiles, atractivas a decir verdad, como las de una bailarina. También llevaba tacones rojos, del mismo tono que los pantalones cortos y la corbata, pero brillaban y resplandecían, me recordaron a las zapatillas que aparecían en El Mago de Oz. A pesar de lo extraño del conjunto, no podía apartar los ojos de su rostro. La mayor parte estaba oculta por un gracioso bombín, inclinado para esconderle los ojos y la nariz,
pero bajo el ala del sombrero podía ver la palidez mortal de su rostro y una sonrisa que me produjo escalofríos. Era amplia, demasiado amplia, y con demasiados dientes. Una sonrisa debe ser una expresión de calidez, de bienvenida y benevolencia. Pero la mirada de esta mujer resumaba malicia, se parecía mucho a la clase de regocijo que esperaría de una serpiente cuando acorrala a una rata. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue que tenía un tercer brazo que brotaba de su espalda, estaba enroscado sobre su cabeza como la cola de un escorpión. Era más largo de lo que debería ser cualquier brazo, y la mano solo tenía 3 dedos, como una garra. Me apuntaba directamente y, cuando maldije consternado y me tambaleé, pareció seguir mis movimientos. Me quedé mirando a la espeluznante figura durante unos segundos, intentando comprender la situación. Ella se quedó allí, en una esquina, devolviéndome la sonrisa. Finalmente me di cuenta de que se trataba de otra de mis alucinaciones y exhalé un audible suspiro de alivio. Uno de los trucos que he aprendido durante los meses que he padecido el síndrome de Charles Banner es romper la línea de visión hacia el estímulo que hace que mi cerebro interprete las imágenes en la alucinación. Es como reiniciar una computadora defectuosa. Para ello, cierro los ojos y cuento hasta 5, y cuando los vuelvo a abrir, la alucinación desaparece. Así que, mientras miraba fijamente la horrible figura malformada de mi cocina, supe que para que la imagen desapareciera solo tenía que cerrar los ojos. Voy a ser sincero, cuando conté hasta 5 dudé un poco antes de abrir los ojos. Si hubiera abierto los ojos y ella siguiera allí, sonriéndome con esa sonrisa perversa, creo que me habría dado un infarto. Pero no estaba, y di otro largo suspiro de alivio, agarré mi vaso de agua y volví a la cama. La mujer alta rondó mis pensamientos durante los días siguientes. Era diferente a las otras visiones que había tenido. De algún modo, parecía más real. Mi amigo Fred se dio cuenta de que estaba nervioso cuando salimos a comer el viernes siguiente. Fred era uno de esos amigos a los que había intentado alejar poco después de perder la visión, pero se negó a darme por perdido y siguió en contacto conmigo semana tras semana. Los buenos amigos son difíciles de encontrar, pero los grandes, los que están a tu lado toda la vida, son aún más raros. Fred, Dios bendiga su buen corazón, es uno de estos últimos. Tienes que contarme qué te pasa, me dijo cuando nos sentamos a comer pizza. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, tratando de quitarle importancia. Estás tan distraído, es como si estuvieras buscando algo aquí todo el tiempo. Te comiste un trozo de pizza en el tiempo que yo tardé en comerme 4. Así que, tienes que decirme qué está pasando, dijo Fred, agitando un trozo de pizza para enfatizar. No es nada, respondí, sintiéndome un poco estúpido, solo tuve una alucinación hace un par de noches que me afectó mucho. Creía que ya no te importaban, respondió, dejando la porción de pizza en su plato. Ya no me importan. Pero esto era diferente, contesté, resignado a hablar de ello. Ella me asustó. ¿Ella?, preguntó Fred, claramente interesado. Dime qué pasó. Y así lo hice, describí a la mujer alta y cómo se me había aparecido. Le expliqué que, a diferencia de otras alucinaciones, me había parecido más real y que era la primera vez que veía una mutación tan extraña e inquietante. Claro que había visto versiones más pequeñas de personas en el pasado, pero el apéndice extra y la cara imposiblemente distorsionada eran algo que no había visto hasta entonces. Creo que fue eso, combinado con la enervante postura expectante, lo que más me había perturbado. Entonces, dijo Fred cuando terminé, ¿dices que tenía buenas piernas? Me reí, tirándole la servilleta. No, en serio, lo entiendo. Respondió Fred, devolviéndome la servilleta. Si yo entrara en una habitación y me estuviera esperando un mutante gigante, también me cagaría de miedo. Pero ya sabes lo que sucedió. Es como el carruaje y la cascada que viste, es una condición que sabes que tienes y que sabes cómo manejar, ¿de acuerdo? Lo sé. Le contesté. Gracias, tienes razón. Yo también me sentía mejor, así que le sonreí, le di un buen mordisco a mi pizza y cambié de tema, preguntándole por su ex psicópata, una conversación en la que él se sumergió encantado. La siguiente vez que vi a la mujer alta, fue poco menos de una semana después, me estaba lavando los dientes. Estaba junto al lavabo, cepillándome los dientes, cuando vi una figura en el espejo.
Estaba en el pasillo oscuro, asomándose por la puerta detrás de mí. Era la misma sonrisa siniestra que había visto antes. Cada una de esas 3 largas manos de araña agarraba el marco de la puerta. Y aunque parezca una locura, parecía que intentaba evitar que la viera. Grité, escupí espuma por todo el espejo y mi cepillo de dientes cayó estrepitosamente en el lavabo. Me di la vuelta, con el corazón latiéndome en el pecho y la respiración agitada. Pero no había nada, claro que no. La puerta estaba vacía. Avancé de puntillas, vacilante, intentando mirar por el marco de la puerta hacia el pasillo sin asomar el cuello a sus sombríos confines. Los segundos pasaban mientras me acercaba más y más. No vi nada, así que finalmente, salí del baño. El pasillo estaba vacío, al igual que el resto del apartamento. Volví a estremecerme, era la primera vez que veía una alucinación en un reflejo, y ni siquiera estaba segura de haberla visto realmente. Ahora, sentado aquí, escribiendo esto, sabiendo lo que vendría después, creo que pensé así para intentar protegerme, para evitar de la verdad. Fui un idiota. Pasaron 15 días sin incidentes. Claro que un día vi un destello de color, un relámpago amarillo danzante que zigzagueaba de un lado a otro en la calle frente a mi apartamento, pero era exactamente el tipo de cosas que esperaba de mi estado. Era emocionante, de otro mundo, pero no daba miedo, no como ella. En retrospectiva, esos 15 días fueron dichosos. Fue un recordatorio de lo que podía ser la vida, la existencia que me había labrado desde mi diagnóstico. La vida era buena. Pero en la noche que cambió mi forma de ver a la mujer alta, salí a tomar un par de copas. Salí a cenar con los otros chicos con discapacidad visual, después fuimos a un bar. No estaba borracho, pero habíamos bebido mucha cerveza y, cuando salí al aire fresco de la noche, me sentí mareado. Tardé un rato en llegar a casa, riendo y hablando con un par de chicos de nuestro grupo mientras paseábamos. Había sido una noche estupenda. Probablemente la última realmente buena que tendré. Le di las buenas noches a los otros chicos y, tanteando la llave, entré a mi casa. Con pasos oscilantes, salí al pasillo y di un portazo demasiado fuerte tras de mí. Me quité la chaqueta, la colgué en el gancho junto a la puerta y pulsé el interruptor de la luz. Y ella me esperaba al final del pasillo, con las 3 manos levantadas en forma de garras, intentando alcanzarme, con la misma sonrisa enloquecedora y malévola en su pálido rostro. Volví a maldecir, más fuerte que nunca, y di un salto hacia atrás, retrocediendo ante la figura imposiblemente alta y aterradora que me acechaba en mi propia casa. La mujer alta no se movió, se quedó allí de pie, mirándome y sonriéndome. Le devolví la mirada, pero les aseguro que no sonreí. Jesucristo, murmuré en voz baja. ¿Sabes que te sientes un poco paranoico después de unas cuantas cervezas? ¿Esa sensación de miedo inespecífico después del alcohol? Imagínatelo combinado con una mujer mutante gigante y sonriente que aparece de repente en tu casa. Basta con decir que fue muy desagradable. No necesito esto, suspiré y cerré los ojos. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando abrí los ojos, su cara estaba a medio metro de la mía, sonriendo más que nunca. Corrió a lo largo del pasillo y ahora estaba tan cerca que sus largos brazos estaban a ambos lados de mí, sus dedos arañaban el aire alrededor de mi cara. Pude ver cómo se le agitaba el pecho, como si se estuviera riendo en silencio de mis intentos por evitarla. Grité, y el terror invadió todo mi cuerpo, caí de rodillas, y me cubrí la cabeza como si fuera a esquivar un golpe. Uno que nunca llegó. Finalmente, bajé las manos, jadeando y temblando. El pasillo estaba vacío, la mujer alta no aparecía por ninguna parte. Permanecí allí, de rodillas, un momento, jadeando, luego me puse en pie, me di la vuelta y salí corriendo del apartamento, del edificio y de la calle. Me quedé allí, temblando, aterrorizado, sin saber qué hacer. Finalmente saqué mi teléfono del bolsillo e hice una llamada. «Hola, Mark, ¿qué pasa?», preguntó Fred. «Fred, necesito que vengas aquí», dije, sollozando. Fred no preguntó por qué, simplemente respondió, «Voy para allá». Y en menos de 20 minutos, su coche se detuvo en la puerta y él corrió hacia las escaleras de mi edificio, donde yo estaba sentado, temblando.
Me puso su chaqueta en los hombros y me preguntó qué había pasado. «Está ahí dentro», balbuceé. La mujer alta. «Ha vuelto». «Está bien», respondió, ayudándome suavemente a ponerme en pie. «Vamos, entremos y revisemos». Ojalá pudiera decir que fui valiente cuando entramos, pero mentiría. Me encogí detrás de Fred, con una mano en su hombro, mientras nos abríamos paso por mi casa. Por supuesto, no encontramos nada. Estamos hablando de una mujer mutante gigante en un apartamento casi vacío y con una sola cama, donde demonios se iba a esconder. Por fin, después de revisar cada habitación 2 veces, tuve que admitir que se había ido. «Lo siento mucho», me disculpé, sintiéndome realmente estúpido. «No tienes de qué preocuparte», dijo Fran. «Y bueno, ya estoy aquí, ¿dónde guardas el alcohol?». Media botella de bourbon después, ambos nos sentíamos bastante habladores. «Ella es, ya sabes, un poco diferente, ¿sabes?», intenté explicarle. «Lo entiendo», dijo. «Te asustaste porque creíste ver un fantasma». No lo entendió. «No, esto es diferente», le expliqué. Nunca había tenido una alucinación con la misma cosa. Y nunca me habían dado tanto miedo. Ella no es como las otras. Tranquilo, sabes que tienes ese síndrome extraño y sabes que eso te hace ver mierda, así que... Agitó las manos en el aire como un mago que acabara de hacer un truco. «Lo sé», respondí. «No, escucha Mark. Sabes que lo que te hace ver mierda solo son tus ojos, no oíste nada, no sentiste nada, y así son las cosas. Son tus ojos, y sé que da miedo, pero has pasado por el infierno en tu vida hasta ahora. Eres fuerte, una de las personas más fuertes y valientes que conozco, y puedes aguantar a una alucinación espeluznante». Me reí, no pude evitarlo. «Pero es una alucinada muy espeluznante», respondí. Él también se rió y ambos bebimos un trago. «Sabes, eso podría ayudar», dijo finalmente, con su voz pensativa. «¿Qué, beber?», le pregunté. «No, bueno, sí ayuda. Pero me refiero a desmitificarla. Deberías ponerle un nombre. Algo estúpido, para que no dé miedo. Tengo que decir que, por mucho que me guste alucinación espeluznante, es un poco tonto». «Sí, lo entiendo», respondió. De repente me acordé de algo que había dicho. «¿Qué tal Susan?», le sugerí. «Creo que está bien», dijo, y levantó la copa. «Por Susan, colega». «Por Susan», sonreí y vacié mi vaso. Fred pasó la noche en mi sofá, sobre todo porque había bebido demasiado como para pensar en ponerse al volante de un vehículo, pero sinceramente, creo que la razón por la que bebió tanto fue para tener una excusa para quedarse y vigilarme. Me alegro de que lo hiciera, saber que estaba allí me hizo sentir más seguro y pude dormir un poco. Me dio una sensación de seguridad saber que, si la extraña visión que acababa de bautizar como Susan volvía a aparecer, podría pedirle ayuda. Pero a la mañana siguiente, ambos necesitábamos apoyo. «Siento como si una mula me hubiera dado una patada en la cabeza», susurró cuando entré en la sala. «Me siento igual», respondí, con la cabeza martilleándome. Y le sugerí que fuéramos a beber un café. Mientras bebíamos café negro fuerte y comíamos magdalenas, no hablamos mucho. Y finalmente, Fred rompió el silencio. «¿Te sientes bien ahora?», preguntó con la boca llena de magdalenas de arándanos. Asentí con la cabeza. «Sí, creo que sí». «¿No sigues asustado por ya sabes quién?». «Susan», respondí con una sonrisa. «No, la verdad es que no. Creo que puedo soportar una alucinación espeluznante». «Muy bien», respondió, dándome una palmada en la espalda. «Estoy seguro de que puedes». Ahora, sentado en el cuarto de baño, demasiado asustado para salir a la calle, sé que los dos estábamos equivocados. En todo. ¿Recuerdas que antes te dije que la idea de ser internado, de perder el control de la realidad, era lo más aterrador que podía imaginar? Ahora lo agradecería, porque la alternativa es mucho. Después de desayunar, me despedí de Fred, que subió a su coche y se marchó. El día transcurrió sin incidentes y, cuando Carol pasó a mi casa esta tarde, incluso comentó lo animado que parecía. «¿Tienes una mujer en tu vida?», me preguntó despreocupada.
Me reí y me pregunté qué pensaría si supiera la verdad. Algo así. Le respondí. Bien por ti. Y asegúrate de tratarla bien. Eso me dio algo de risa y tuve que morderme el labio. Claro, respondí, lo haré lo mejor que pueda. Esta noche, todavía un poco agotado por los esfuerzos de la noche anterior, decidí acostarme temprano. Me lavé los dientes, la cara y me cambié. Y por último, agarré un vaso de agua y entré en mi dormitorio. Me metí en la cama y al instante me sentí muy relajado. En cuestión de segundos estaba listo para dormir. Sentí esa repentina y abrumadora somnolencia que aparece cuando te la pasas todo el día manteniendo el sueño a raya. Decidí que era inútil resistirse y me incorporé para apagar la luz. Estuve a punto de no verla, pero al acercarme al interruptor, vislumbré algo por el rabillo del ojo. El corazón se me subió a la garganta y me giré hacia los pies de la cama. La mujer alta estaba allí, apenas oculta, con su cara sonriente mirándome desde más allá de mis pies. Sus dedos largos y delgados se extendieron sobre mis mantas, crujiendo ligeramente mientras agarraba el extremo de la cama. Lentamente, de forma insoportable, su tercer brazo deforme se asomó por encima de su hombro, uniéndose a sus otras manos sobre mis sábanas. Me quedé paralizado, completamente petrificado. Estaba en una encrucijada, llegando a un momento crucial que se veía venir desde hacía tiempo. Ella me miraba, sonriendo, como si se preguntara lo que iba a hacer, con una cruel diversión reflejada en su pálido rostro. Pero esta vez ya había tenido bastante. «Ya no me asustas», le dije, con la voz llena de rabia. «No voy a dejar que me hagas esto». Alargué la mano hacia el interruptor de la luz. «Buenas noches, Susan», dije triunfante, y apreté el interruptor, sumiendo la habitación en la oscuridad. Me quedé acostado, sintiendo un tremendo orgullo, y sonreí en mi cálida y cómoda cama, feliz de haber superado mi propio miedo. Y entonces sucedió. Lo que me trajo hasta aquí, algo que me heló la sangre y me hizo gelatina. «Buenas noches, Mark», siseó su voz ronca desde la oscuridad.